podamos, Señor, entender, digerir, recibir estas cosas que son tan vitales, tan importantes, tan necesarias para nuestro desarrollo. Señor, bendícenos, que haya una unción especial siempre en este lugar y que podamos, Señor, ser edificados por tu palabra y que tu palabra penetre lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús nos declaramos juntamente, todos nos declaramos necesitados de tu ayuda. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, amado, mire, hay algo que yo se lo he venido recalcando, se lo he repetido muchas veces, pero lo vamos a seguir haciendo, hermano. No se nos debe olvidar que nosotros tenemos un ser espiritual, un ser almático y un ser corporal. Y de alguna manera, hermano, sobre todo, mire, el alma es bien como influenciada. Quiero utilizar ese término. El alma se influencia. El alma tiene, hermano, como un apego a lo que esté mejor alimentado. Si la carne está bien alimentada, hablando de los deseos de la carne, hablando de hermano, de las cosas que alimentan la carne, entonces el alma se va a pegar a la carne. Pero si el espíritu nuestro está mejor alimentado que la carne, entonces, hermano, nuestra alma se va a pegar al espíritu. Sería necesario, fíjese, hermano, no traigo de esta manera la enseñanza, pero yo creo que sería necesario que leyéramos un poquito cuáles son las cosas que alimentan, hermano, la carne y cuáles son las cosas que alimentan el espíritu. Veamos así rapidito ahí en Gálatas capítulo 5, creo que está eso, Gálatas 5:18, vamos a ver si lo encuentro por aquí, para que leamos un poquito eso, hermano. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, desde el verso 16, vamos a leer un poquito ahí. Dice el apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los Gálatas, les dice: digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo, mire, el apetito de la carne, déjeme decir algunas cosas ahí. El deseo, hermano, el apetito con lo que la carne se alimenta. La carne no es tanto lo que nosotros conocemos como tal, no es tanto esto, sino la naturaleza caída, la naturaleza de pecado. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Ahí hay una lucha, ahí hay una batalla. La carne quiere esto, hermano, y el espíritu rechaza eso. Hablando del espíritu humano, la carne, yo quiero este menú, pero el espíritu dice, como cuando a uno le ofrecen algo que no le gusta, hermano. El espíritu, déjeme ponerlo así, más hermano, parabólico. Mire, la carne dice, oh, cómo me gusta eso, pero el espíritu dice, guácala, eso no como yo. Y hay una lucha. Dice ahí que el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro. Oiga, qué cosas, se oponen, hermano. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero luego dice, ahí hay una obra del Espíritu Santo también, dice, pero si sois guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne, mire lo que nos lleva, hermano, a obrar en la carne, es la inmoralidad, la impureza, la sensualidad, la idolatría, la hechicería, las enemistades, ¿qué le parece? Pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, eso es, hermano, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Entonces, y más adelantito, hermano, se describe
las cosas que llegan al espíritu, como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo ahí nos explica algunas cosas, hermano, que es bueno que las tomemos en cuenta. Y en ese sentido yo quiero que veamos, hermano, algunas cosas importantísimas. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 7, mire, estos versículos no lo traía ahí los hermanos, tal vez lo van colocando, pero sí, mire, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 7, estoy haciendo más que todo un sondeo de lo que quiero que hablemos, hermano. 2 de Corintios 7:1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. Hay una orden ahí del apóstol Pablo para nosotros, la iglesia, dice: limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu. Hay inmundicias que llegan a la carne, pero hay inmundicias que se penetran hasta el espíritu, hermano. Y como el alma está en medio, sin duda llegan, hermano, pasan contaminando el alma y se penetran hasta el espíritu. Entonces Pablo dice: tenemos que limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, todo esto, hermano, nos lleva a pensar, a meditar un poquito, y yo quiero que hablemos de esto, hermano, de la importancia que existe, hermano. Eso no lo podemos, mire, lo podemos ignorar. Lo podemos ignorar. Por eso el Señor me ha impulsado un poquito a que hablemos más claro este tema, porque de repente lo podemos estar ignorando, hermano. Cuán necesario, mire, cuán necesario es que nosotros atendamos no solo el cuerpo, no solo la carne, no solo el alma, sino que atendamos el espíritu. Debe haber una atención, hermano, al espíritu, al espíritu humano, ese ser interior, ese ser eterno, hermano, ese ser que es mucho más antiguo que el cuerpo que nos dieron. El cuerpo que nos dieron es mucho más antiguo, viene desde, hermano, desde la eternidad. Todo eso lo hemos estudiado. Entonces hay versículos que se los voy a leer. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 15 verso 13. Mire ese versículo, quiero que leamos ese versículo. Mire lo que dice: el corazón gozoso alegra el rostro. El corazón gozoso alegra el rostro. Pero en la tristeza del corazón, mire, en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Se quebranta el espíritu, hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fíjese que ahí tendríamos que hablar también del gozo, pero tal vez en otra ocasión nos enfocamos a hablar un poquito del gozo en el corazón, porque mire qué claro dice ese versículo. El gozo en el corazón hace que el espíritu, hermano, el rostro esté alegre, pero el rostro no puede estar alegre si el espíritu está congojado. Por eso la segunda parte de ese versículo dice: la tristeza del corazón quebranta el espíritu. La tristeza del corazón quebranta el espíritu. Basta ir a buscar otras versiones para ver esas palabras quebrantar, hermano, todo lo que implica. Es como una enfermedad, es como algo que daña no nuestro cuerpo, sino que daña el espíritu. Mire, otro versículo, Proverbios 18:14. Estos versículos solo se los voy a leer tal vez el domingo. Continuamos hablando de esto, hermano. Vamos a ver qué dice el Señor. Pero dice Proverbios 18:14: el espíritu humano, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, el espíritu humano puede soportar un cuerpo. Mire qué clara esta versión, me gustó esta versión como plantea este versículo. El espíritu humano puede soportar un cuerpo. Entonces habla de espíritu y cuerpo. Y ese versículo dice que el espíritu humano tiene la capacidad de soportar un cuerpo enfermo. Está hablando de que el cuerpo puede estar pasando, hermano, algún tipo de enfermedad. El cuerpo puede estar siendo atribulado por una enfermedad,
Pero si el espíritu de esa persona está sano, no importa, dice hermano, que el espíritu puede soportar eso, puede conllevar eso. Pero luego ese versículo explica, hermano, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Es importante que entendamos ese versículo. Mire, hermano, si lográramos entender este versículo, este que le estoy leyendo, de ahí, hermano, se nos abre un montón de reflexiones de cómo tenemos que cuidarnos. Entonces, mire, lo que está diciendo, mire, en palabras así más técnicas, más sencillas, o más sencillas sería, mire, en palabras más sencillas, lo que está diciendo el proverbista ahí es que si el espíritu de la persona está sano, si el espíritu de la persona está libre, si el espíritu de la persona está, hermano, en buenas condiciones, dice que no importa si se llega a enfermar esa persona, la persona va a poder, hermano, continuar con una vida normal. Pero luego dice, hermano, es imposible que un espíritu enfermo pueda sobrellevar un cuerpo aunque el cuerpo esté sano. Aunque el cuerpo esté sano, pero si el espíritu está dañado, esa persona ya no puede tener una vida normal. Ya hermano, aunque la carrocería esté buena. Mire, si lo pusiéramos a un plano de un vehículo, mire, el vehículo puede tener, hermano, la pintura intacta, puede tener los frenos al 100, hermano, puede tener todo lo que, qué sé yo, todo lo de hermano, los asientos impecables, hermano. Bueno, imagínense un vehículo que tenga todo lo mejor, pero si ese vehículo tiene problemas en el motor, no funciona, no da su función. Pero al contrario, hermano, si el motor está al 100 y tal vez si es un pick-up, las latas del vehículo del pick-up ya están, hermano, oxidadas, ya están, hermano, ya que hay que ver qué se le hace, anda golpeado el carro, anda hecho un desastre. Pero si el motor está bien, ese carro todavía se mueve, ese carro todavía funciona. Más o menos esto es lo que está explicando el proverbista. Dice, si un espíritu humano está sano y hay problemas en el cuerpo, no importa, eso se puede sobrellevar. Eso se puede sobrellevar. Pero el problema es, hermano, y que el Señor nos ayude a entender esto, hermano. El problema es que si el espíritu de una persona está enfermo, aunque su cuerpo esté sano, es un problema. Y que hay que solucionarlo, que hay que, hermano, que hay que buscarle medicina. Ese es el tema esta noche. Entonces, mire qué cosas, hermano. ¿Qué será un espíritu destrozado, hermano? ¿Qué será un espíritu que está hecho pedazos, hermano? Como si, mire, yo le decía en ocasiones anteriores, si existiera, hermano, algún mecanismo, si existiera alguna máquina, hermano, así déjenme decirle, así más sencillo, si existiera una máquina que nos pudiera hacer una radiografía de nuestro espíritu, sería bueno. Así como le hacemos radiografía a los pulmones, así como se le hacen estudios al corazón, así como se le hace estudios al cerebro, hermano, y ahí nos da un dictamen médico de cómo está nuestro cuerpo. Pero qué importante sería que hubiera un lugar donde pudiéramos hacer una radiografía al espíritu, a ver cómo estamos, y que nos diga, tu espíritu está. Pero no existe, hermano, no existe ciencia que puede estudiar el espíritu de la persona. El único que puede estudiar el espíritu de la persona es el Señor a través de su palabra. Solo el Señor, hermano. Entonces tenemos que ir al Señor, tenemos que buscar. Por eso, hermano, insisto en esto, como a veces un medio problemita, yo no digo que esté mal, hermano, no quiero darme a entender de esa manera también. Es bueno ir a asistir cuando tenemos algún malestar, hay que ir a ver al médico a ver qué dice. Pero el punto es que así como atendemos al cuerpo y le buscamos medicina para el cuerpo, y así como corremos, hermano, al doctor cuando tenemos algún problema, que no es malo, insisto, pero que así nosotros buscáramos medicina para el espíritu.
Que así nosotros corriéramos, hermano, para decirle al Señor: Señor, aquí está mi espíritu, sánalo, restáuralo, Señor. Aquí está mi espíritu, Señor, quita toda amargura de mi espíritu. Entonces, hermano, es importante que nosotros veamos algunas cosas. Y aquí quiero mostrarle enseñanzas que tal vez ya he dado. Por ejemplo, estuvimos hablando de Proverbios 20:27, donde dice, hermano, que el espíritu humano es la lámpara. El espíritu humano es la lámpara del Señor. Y mire, hermano, pues escudriña lo más recóndito del ser. Pero qué importante, el espíritu del hombre, el espíritu humano. No estoy hablando del Espíritu Santo, hermano. Esta enseñanza no es del Espíritu Santo. Estamos hablando del espíritu de la persona, el espíritu humano. No estoy hablando tampoco del cuerpo del hombre, ni del alma humana. Estamos hablando del espíritu humano. El espíritu, hermano, es la parte de nuestro ser que, hermano, es la más importante y es a veces la que menos atendemos. A veces es la que a veces la tenemos descuidadita, hermano. Siempre el alimento espiritual a veces como que puede esperar. Siempre, hermano, el tratamiento al espíritu como que siempre le ponemos allá a última fila, hermano. Pero no, hombre, debe de estar en primer lugar. El atender nuestro espíritu, el darle de comer a nuestro espíritu, hermano, debe de estar en primer lugar. El buscar, hermano, la libertad de nuestro espíritu, el buscar la limpieza de nuestro espíritu, el buscar, hermano, esa comunión con el Señor debería de estar en primer lugar en nosotros. Porque si no, esa lámpara se apaga. El espíritu es una lámpara, y si esa lámpara no se está, hermano, mire, si no se está encendiendo, si no se está poniéndole aceite, si no se está, hermano, limpiando, quitándole las cenizas, hermano, esa lámpara se apaga, hay que atenderla. Entonces, este tema también ya lo di, hermano, el domingo anterior, creo que lo di, no sé qué domingo lo di, pero sí fue un domingo. Tal vez ponen ahí los 8 puntitos. ¿Qué problemas pueden haber en el espíritu? ¿Qué problemas pueden haber en el espíritu? Y ahí vimos, hermano, por lo menos 8 personajes. No sé si los vimos todos al final, pero vimos, no sé si los tienen allá los hermanos. Vimos que el espíritu de Isaac y Rebeca estaba en amargura. Ahí están los versículos, Génesis 26:34. El espíritu de Ana estaba atribulado, según 1 Samuel 1:15. El espíritu de Nabucodonosor había caído en una turbación tremenda, hermano, según Daniel 2:1. El espíritu del pueblo debido a la esclavitud, hermano, el espíritu del pueblo debido a la esclavitud había caído en una congoja. Dice que el espíritu del pueblo estaba congojado debido a tanta esclavitud, hermano. Y también dice que el espíritu de aquel joven egipcio que lo habían dejado abandonado después de ir a pelear con su amo, lo dejó tirado porque estaba enfermo. Dice que ese espíritu estaba en desánimo, había entrado en un estado crítico de desánimo, hermano. Mire, todo esto que está en amarillito, yo se lo puse ahí en ese color. Y ahí gracias a los hermanos que me ayudan a ponerlo como yo los mando ahí en enseñanza. Pero mire, hermano, todos esos problemas nos pueden atacar. No estamos exentos de eso, hermano. Incluso el que le predica no está exento de eso. A veces creemos que es que somos intocables los que predicamos. No, hombre, hermanos, si nosotros somos los primeros que a veces caemos en esta, por toda la carga del ministerio y por todas las cosas que se dan en medio de la iglesia, por todos los problemas que de repente, hermano, hay que resolver. Mire, uno se puede amargar, uno se puede atribular, uno se puede turbar en su espíritu, uno le puede venir congoja en el espíritu, le puede venir desánimo en el espíritu. Dice que este rey Acab, hermano, tenía su espíritu decaído, decaimiento, hermano. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, pero por lo menos déjeme ministrarme a mí, hermano. Hemos pasado por ahí. Hemos pasado donde hay esos momentos donde, hermano, Dios santo, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué lo otro, hermano? Y uno tiende a decaer el espíritu, pero también puede haber adormecimiento en el espíritu, hermano. Fíjese que me va a parecer interesante que leamos Ageo 1:14. Pero también mire, lo peor que nos puede pasar, hermano, lo peor, entre todas las cosas que están ahí, lo peor que nos puede pasar es que nuestro espíritu se quede sin aliento, se muera. Jacob, después de creer aquella mentira que le llevaron sus hijos, hermano, mire cómo se puede morir el espíritu creyendo una verdad, creyendo una mentira, creyéndola como verdad.
Ellos le llevaron aquellas túnicas de José, y entonces cuando él las vio dijo: ciertamente mi hijo ha sido devorado por un animal, se murió. Y se creyó eso, hermano. Y eso dice que lo quisieron consolar, y él dijo: nadie me va a consolar, yo me voy a ir a la tumba, me voy a ir con este luto. Y se encerró en eso, hermano. Y eso lo hizo morirse en el espíritu. Cuando él se da cuenta que José vivía todavía, dice que su espíritu revivió. Estaba muerto en espíritu. Entonces, ¿cómo hay golpes en la vida que nos pueden dejar como noqueados, hermano? Hablando espiritualmente, podemos seguir haciendo cosas, podemos seguir incluso trabajando, podemos seguir, hermano. Por eso el versículo de Proverbios: un espíritu destruido, ¿cómo va a sobrellevar un cuerpo aunque el cuerpo esté bueno? Es un problema. Entonces, mire, ese versículo de Zorobabel, si quieren leámoslo, porque allí tiene que ver directamente con nosotros, hermano, la iglesia. Aunque es un día familiar hoy, ¿verdad? Tal vez el domingo hablamos un poquito de Ageo 1:14. Es que, hermano, ahí hay muchas cosas que hablar, hermano. Es cierto que lo di en una sola enseñanza, todo eso lo di en una sola enseñanza, pero Dios santo, ahí hay muchas cosas que sacar. Mire, dice ahí, hermano, dice que el Señor despertó. Vamos a ver esta versión. Sí, esa es la versión que yo estaba leyendo, las Américas. Pero mire qué cosas, hermano. El Señor despertó. ¿El qué despertó? El espíritu. O sea, Zorobabel era un gobernador de Judá, era un gobernador del pueblo del Señor, pero era un gobernador con un espíritu dormido. Mire, en el cuerpo despierto, en el alma despierto, pero en el espíritu estaba dormido. Entonces, ¿cómo podemos ser un pueblo de Dios pero dormidos, hermano, en el espíritu? Mire, ¿cómo vamos a captar las cosas espirituales si nuestro espíritu está dormido? Necesitamos un despertar. Y hoy el Señor pues ponía eso, quizás por lo que había estudiado, pero no, el Señor ponía una atmósfera bien bonita de que el Señor quiere darnos una renovación en nuestro espíritu. Entonces, mire, pero no solo Zorobabel, hermano. Yo le puse allá Zorobabel porque no, por el espacio, pero no solo Zorobabel. Dice que despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y también el espíritu del sumo sacerdote. O sea que hasta el sumo sacerdote tenía el espíritu dormido. Lo sacerdotal estaba dormido en su espíritu, hermano. Pero no solo ellos, mire lo que sigue diciendo: y el espíritu de todo el remanente del pueblo. O sea que, en pocas palabras, hermano, yo creo que el único que no tenía el espíritu dormido ahí era Ageo, porque él es el que estaba profetizando. Solo el profeta, porque si ese tenía conexión con el Señor, obviamente, hermano, no tenía su espíritu dormido. Pero de ahí el gobernador, no el sacerdote, no, el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote, que es la cabeza sacerdotal, tenía el espíritu dormido, imagínense los demás sacerdotes. Pero no solo ellos, sino que el pueblo también tenía el espíritu dormido. Entonces, ¿cómo hay afectaciones, hermano, al espíritu que no nos dejan funcionar, por decirlo así, hermano, de manera como deberíamos de hacerlo? Podemos venir a la iglesia, hermano. Mire, podemos cantar. Hermano, podemos danzar. Y usted, pastor, sí, podemos predicar también, pero con un espíritu dormido. Entonces yo creo que tenemos que pedir lo que pidió David, hermano. ¿Dónde estará eso? Está en Salmo 51:10, tal vez lo coloca. Y si tiene la Reina Valera actualizada, hermano, por ahí, sería lindo, sería lindo. Mire lo que decía David cuando cayó con aquel pecado de Betsabé, hermano. Esto debemos de pedirle al Señor con todo entendimiento. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lindo esto, pero mire la segunda parte. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es una renovación de espíritu.
Eso es que haya un refrescamiento en mi espíritu. Si mi espíritu, tal vez esa no es la Reina Valera actualizada, RBA. Mire cómo dice la Reina Valera actualizada. Pero ahí mientras lo colocan, quiero plantearle ese versículo de esta manera. Si hay amargura en mi espíritu, quítala, Señor. Si hay tribulación en mi espíritu, Señor, renuévala. Si hay turbación, Señor, arranca eso de mí. Si hay congoja, si hay desánimo, si hay decaimiento, si hay adormecimiento, si mi espíritu ya está sin aliento, Señor, renueva. Mire esta petición: renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa versión, la Reina Valera actualizada, sabe cómo dice: Señor, renueva en mí un espíritu fiel. Hay otras versiones que dice: renueva en mí un espíritu firme. Entonces, ¿cómo debemos de pedir, hermano? Hermano, yo no sé si alguna vez usted ha orado. No sé, puede ser que sí. Pero yo estoy entendiendo un poquito mejor que debemos de orar por nuestro espíritu. Debemos de ir delante del Señor y pedirle: Señor, te presento mi espíritu. ¿No será que hay una amargura ahí escondidita, Señor, en mi espíritu? ¿No será, Señor, que hay alguna mancha en mi espíritu que me está afectando para el desarrollo espiritual? Señor, ¿no será que hay alguna congoja en mi espíritu que me está estorbando para seguir adelante? Entonces, ¿cómo debemos de ir a pedir con el cuerpo, con la boca? ¿Cómo debemos de ir a pedir por nuestro espíritu, hermano? Como hizo David. Esa oración es de David. Él fue a pedir por su espíritu. Él fue a decirle al Señor: Señor, renueva en mí un espíritu recto, renueva en mí un espíritu fiel, renueva en mí un espíritu firme. Hermano, una petición por su espíritu. ¿Cuántos estamos dispuestos a pedirle al Señor por nuestro espíritu, hermano? Oh, hermano, qué lindo es que entender estas cosas y poderlas aplicar de veras, hermano. Señor, ayúdame. Yo quiero que mi espíritu esté bien, porque un espíritu enfermo no me va a dejar avanzar, Señor. Un espíritu dañado no me va a dejar avanzar, Señor. Un espíritu que tenga estorbos no me va. Entonces, hermano, mire, la restauración nuestra comienza en nuestro espíritu. El bienestar suyo y el bienestar mío no comienza en cuántas cosas materiales tenemos. Su bienestar y mi bienestar va a comenzar cuando mi espíritu y su espíritu sea restaurado y el Señor empiece hermano, a obrar en nuestro espíritu. Pero hay que abrirle el corazón al Señor, hay que abrirle, hermano, esa parte de nuestro ser. Entonces, hermano, en ese sentido, cuántas cosas, hermano, que decir, pero mire lo que dice Malaquías 2:15. Aquí vamos a aterrizar en esto, hermano. Vamos a ver cuántos minutitos me tardé para llegar aquí. Yo creo que estamos bien atrasados, pero ahí vamos. Es que aquí ya vamos a entrar a lo familiar. Mire lo que dice Malaquías 2:15. Malaquías es un libro sacerdotal, hermano. ¿Acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu? El único es Dios. Ese único que se menciona ahí es Dios. Ahí podríamos decir: ¿acaso Dios no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? Viene hablando de la esposa. Este versículo es bien familiar, es bien hogareño, aunque lo podemos aplicar para la iglesia también. Pero hoy es viernes, hoy es un día familiar. Vamos a dejarlo así literal. Dice: ¿acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda? Hay una demanda. ¿Qué es lo que demanda el único? ¿Qué es lo que demanda el Señor? Mire cuál es la demanda del Señor. Ahí está, en esa parte que está en verde. Una descendencia consagrada a Dios. Eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Que nuestros hijos estén consagrados al Señor. Y no solo nuestros hijos, que nuestra descendencia. Ahí, hermano, ahí se van nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos. Ahí está la descendencia, ahí habla de descendencia. Entonces, lo que Dios demanda de un sacerdote, no sé si hay algún sacerdote acá. Bueno, aquí habemos sacerdotes. Mire la demanda para nosotros los sacerdotes. La demanda para nosotros es tener una descendencia consagrada a Dios.
Pero mire la instrucción para poder tener una descendencia consagrada a Dios. Esto a mí me, hermano, de alguna manera me abrió los ojos, hermano, espirituales. Porque dice ahí, mire lo que dice. Entonces, yo lo puedo decir así. Entonces, ¿quieres una descendencia consagrada a Dios? ¿Quieres cumplir la demanda de Dios, que es que tengamos una descendencia consagrada a Dios? Entonces, guardad pues vuestro espíritu. Guardad pues vuestro espíritu. Y aunque allí dice después, y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud, habla un poquito de la traición. Habla, hermano, de la lealtad de que debemos de tener. Habla, hermano, de que debemos de guardar el pacto que hicimos. Ahí dice la Biblia más anteriormente a esos versículos. Dice que no has sido desleal al pacto que hiciste con la mujer de tu juventud. Entonces habla un poco de lealtad. Pero yo quiero expandir esto, hermano. Yo quiero expandir esto y es... mire, aquí está el centro del mensaje esta noche, no se lo pierda. Este es el centro del mensaje. Queremos una descendencia consagrada al Señor, que cada uno de nosotros guardemos nuestro espíritu. Queremos hijos consagrados al Señor. Mire, hermano, guardemos nuestro espíritu, no tengamos manchas en nuestro espíritu, ni congojas, ni amarguras, hermano, ni todas esas cosas que vimos anteriormente. Y seguramente hay más, hermano, allí solo mencioné alguna. Pero mire la instrucción de la palabra: para poder tener una descendencia consagrada a Dios, oh hermano, necesitamos tener nuestro espíritu limpio. Necesitamos un espíritu que esté, hermano. ¿Sabe cómo dicen otras versiones? ¿Sabe, hermano, que de aquí saqué el tema, el nombre del mensaje? Porque hay versiones que dicen, hermano, hay que atender nuestro espíritu. Así dicen otras versiones: atiende tu espíritu, atiende. ¿Y qué es atenderlo, hermano? ¿Qué será atenderlo? Deme una definición de atender el espíritu. Hay que cuidarlo. ¿Qué más? Hay que alimentarlo. Vaya, hermano, ¿cómo cuidamos el cuerpo? O mejor no me voy a meter ahí. ¿Cómo cuidan el cuerpo ustedes? Es que lo miro bien así, bien. Vaya, ¿cuáles son las recomendaciones que los doctores nos dan para que nos cuidemos el cuerpo? ¿Cuáles son las recomendaciones? Mire, no coma mucha grasa, le hace daño. Mire, no consuma mucho azúcar, no coma mucha harina. Vaya a caminar por lo menos 1 kilómetro diario, camine. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y yo sé que todos ustedes, hermanos, lo cumplen a cabalidad. Se les echa de ver. Mire, yo, aunque a mí no se me eche de ver, pero yo por lo menos salgo 2 o 3 veces a hacer un poco, a sudar un poco, hermano. Y usted dice, pero no se le nota nada, hermano. Así como cuando la chimultrucia o la chilindrina iba al salón de belleza y le decía el hijo, y estaba cerrado, mamá, le decía, porque llegaba más. Sí, hombre. Entonces vea, hermano, vaya, alguien que vaya, ya dejemos un poquito la broma, pero alguien que cuida su cuerpo, hermano, cómo son de estrictos con la comida y cómo ahí salen a correr y salen, hermano, a hacer ejercicio y mire, son así como religiosos. No, me toca ir a ver al médico, que me toca ir a hacerme este chequeo, que me toca invierten en la salud, calidad, hermano. Entonces, cuando la Biblia me dice que atendamos nuestro espíritu, pues tendríamos que hacer eso también. Quiero dejar ese concepto bien clarito, hermano. Atendamos nuestro espíritu, no lo descuidemos. Atendámoslo. El espíritu también se alimenta. ¿Sabe que el espíritu tiene boca también, hermano? ¿No dice la Biblia que el espíritu gime con gemidos indecibles? El espíritu también, hay clamor que se hace en el espíritu y ese es el bueno. No es tanto lo que hablamos con la boca. Por eso Efesios 6:18 dice que debemos de orar en toda súplica, en todo ruego, en el espíritu.
O sea que el ruego, la súplica debe ser en el Espíritu. Entonces el Espíritu tiene comunicación. Ahora, hermano, mire la recomendación que hace aquí el Señor por medio de Malaquías. ¿Quieren una descendencia consagrada? Yo les demando una descendencia consagrada. Yo quiero que tengan una descendencia apartada para mí. Que sus hijos sean consagrados, que sus nietos sean consagrados, que los hijos de sus hijos sean consagrados. Entonces, ¿saben qué tienen que hacer? Hay que atender el Espíritu. Cuiden el Espíritu, guarden el Espíritu. Hay que guardar el Espíritu. Ese es el mensaje de hoy. Hermano, para que podamos ser ejemplo para nuestros hijos, tenemos que estar bien en el Espíritu. Pero insisto, en el espíritu humano. Para ser un buen esposo necesitamos, hermano, estar bien en nuestro espíritu. Para que una esposa sea una buena esposa, tiene que estar, hermano, limpia en su espíritu. Para que un hijo sea un buen hijo, tiene que tener una limpieza en su espíritu. Tiene que haber una salud en nuestro espíritu. Debemos de buscar una estabilidad, hermano, salubre en nuestro espíritu. Que nuestro espíritu esté libre de amargura, que nuestro espíritu esté libre de congoja, que nuestro espíritu esté libre, hermano, de todas esas cosas que nos dañan. Mire, hermano, todo eso hay que ponerle lentes espiritual y ver cuánto nos afecta tener, hermano, un problema en el espíritu. Cuánto nos afecta. Como padre nos afecta, como esposo nos afecta, como hijo nos afecta, como pastor me puede afectar, como ovejita le puede afectar. O sea, nos puede afectar a todos, hermano. Un problema en el espíritu nos hace, hermano, nos afecta. Mire, me fui a buscar esa palabra guardar para entenderla un poquito mejor, hermano. ¿Qué es guardar el espíritu? Dice que es cercar alrededor. Es ponerle un cerco, hermano. ¿Sabe de qué se me viene a la memoria cuando hablo cercar alrededor? Así hizo el Señor con el huerto del Edén, lo cercó. Ahí le puso un cerco y puso al hombre dentro del huerto, pero era un lugar cercado. Era un lugar que tenía cerco. Hermano, nuestro espíritu debe de tener un cerco. Nuestro espíritu debe estar cercado. Y sabe que una de las cosas que me enseña la Biblia, que la palabra del Señor es como un cerco. La palabra del Señor, hermano, es como una protección. ¿Cómo nuestro espíritu debe de estar? Hermano, vamos a ir hablando un poquito más así, más palpable esto. Hermano, qué bueno es que nosotros todos los días comamos palabra del Señor. Esa es una manera de cercar tu espíritu. Esa es una manera de trabajar tu espíritu. Esa es una manera de atender al espíritu. Hermano, yo creo, no sé si fue con los hermanos de Profética que estaba hablando un poquito de esto, pero a veces ponemos en ayuno al espíritu. A veces ponemos en ayuno en el espíritu. Pasa un día y no leemos ni un versículo de la Biblia. Y al siguiente día tampoco. 2 días de ayuno ya al espíritu, hermano. Y de repente pasa un tercer día y nada, no le damos de comer al espíritu. ¿Sabe qué? Estamos desatendiendo al espíritu. Esta noche vayámonos con otra mentalidad. Así como a las 7 de la mañana, no sé a qué horas desayuna usted, pero así como que ya se levanta pensando, ¿qué voy a comer hoy? ¿Qué voy a comer? Y no ha terminado de comer el desayuno cuando, ¿qué iré a almorzar hoy? Hermano, así deberíamos. ¿Qué le voy a dar de comer a mi espíritu hoy? ¿Qué le voy a dar de comer a mi espíritu hoy? Me levanto en la mañanita, ¿qué le doy de comer al espíritu? Hermano, tengo 150 notificaciones de WhatsApp y tengo que revisarlas, hermano. Tengo 150 notificaciones de Facebook y hay que revisarlas, hermano. ¿Qué le damos de comer al espíritu? ¿Qué le damos de comer? Hermano, entendamos esto, hay que alimentar, entonces hay que cercar. Como espinos, dice ahí, mire, como con espinos. También es proteger, es cuidar, es custodiar, hermano. O sea que no debemos de descuidarnos nunca. Hay que custodiar nuestro espíritu. Me gusta esa palabra, hay que espiar. Hermano, mire, nosotros debemos de tener más activos los ojos de adentro que los de afuera, hermano. Mire, la Biblia habla de unos seres, en el Apocalipsis creo que está un versículo donde habla que los seres tenían ojos para afuera y ojos
para adentro. Sería bueno que alguien lo buscara ese versículo. Ahí está en Apocalipsis, cuando habla de los seres vivientes. Dice que esos seres tenían ojos hacia afuera, pero también tenían ojos hacia adentro. Yo creo, hermano, que a nosotros no nos debe de faltar los ojos hacia adentro para que nos revisemos nosotros mismos cómo estamos, que espiemos cómo está nuestro espíritu, hermano, que podamos ver cómo está nuestra condición espiritual. Mire, que el Señor abra nuestros ojos para que podamos ver qué necesidades espirituales tenemos. Pero a veces solo, hermano, estamos pendientes de las necesidades materiales. Que me falta esto, que me falta lo otro, que no he comprado aquello, que mira que hay que traer esto a la casa. Y de acuerdo, está bien, pero ¿por qué solo las necesidades espirituales? ¿Cuándo nos vamos a ver para adentro y ver, Señor, revélame qué necesidades hay en mi espíritu? ¿Qué necesidades tiene mi espíritu? ¿No será que le hace falta palabra? ¿No será que le hace falta, Señor, que yo busque más en oración? ¿No será, Señor, que necesito más ahí comunión contigo? ¿No será que mi espíritu está seco? ¿No será que mi espíritu está desfalleciendo? Hermano, que tengamos ojos hacia nuestro espíritu. Por eso espiar, aquí está el versículo. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos, llenos de ojos. Mire, alrededor y por dentro. Ojos por dentro, hermano. Entonces, cuando a mí me habla la Biblia que hay que guardar nuestro espíritu, una de las cosas que me dice que hay que espiar, pero el espíritu no está fuera de nosotros. El espíritu está dentro de nosotros. Entonces hay que tener ojos para adentro. Tenemos que tener, hermano, tenemos que tener una visión retrospectiva. Creo que así se dice la palabra. O sea, que es una visión que no es para afuera, no es para que nosotros miremos alrededor, sino que es una visión, hermano, que nos permite ver cómo estamos nosotros por dentro. Y pedirle al Señor Espíritu Santo y rogarle al Padre, Señor, por favor, revélame la necesidad que hay en mi espíritu, Señor. ¿No será, Señor, que mi espíritu está demasiado flaco, Señor? ¿No será, Señor, que mi espíritu tiene alguna gripe espiritual, Señor? Que el Señor nos, hermano, mire, todo lo que yo me quiero esforzar, hermano, atendamos nuestro espíritu, es crucial en nuestra vida. Atendamos nuestro espíritu, no lo descuidemos. No lo descuidemos, no descuidemos nuestro espíritu por ningún motivo, hermano. Mire, este cuerpo en algún momento se va a acabar. Este cuerpo tiene fecha de caducidad, el espíritu no. El espíritu es eterno. El espíritu es un ser eterno, donde aquí tenemos que decidir dónde vamos a ir a pasar una eternidad. Esto no es para usted, porque si usted ya aceptó a Cristo, de alguna manera el Señor, hermano, nos va a llevar a que terminemos bien nuestra carrera. Pero un ser humano, el espíritu del ser humano es un ser eterno que con lo que hagamos aquí, con lo que nosotros reconozcamos aquí, bien, vamos a ir a pasar nuestra eternidad con el Señor, o hermano, o una eternidad perdida, pero al final eternos. Entonces la Biblia nos habla de que no, hermano, de que no le pongamos tanta atención a lo temporal, sino que atendamos lo que es eterno. Y una de las cosas que nosotros tenemos como eternas es el espíritu. No lo descuidemos. No lo descuidemos. Una manera de alimentar el espíritu es estar congregados, es estar aquí en la casa del Señor. Esa es una manera de alimentar el espíritu. Mire, hoy que estaba estudiando esto, hermano, dije yo, no sé si lo anoté ahí, pero yo dije, yo tengo que decirle esto a los hermanos, que no se me voy a olvidar, y ahorita se me viene a la memoria. Cada vez que usted se venga para la casa del Señor, piense de la siguiente manera, o proponga en su corazón de la siguiente manera: ahorita voy a darle de comer a mi espíritu. Cuando usted se esté alistando para venirse para la iglesia, mire, piense esto, y si lo puede decir con su boca y que se escuche, mucho mejor: ahorita voy a darle de comer a mi espíritu. Ahorita voy a alimentar a mi espíritu. Ahorita voy a darle de comer, ahorita me voy a llenar en el espíritu. Usted viene con un propósito bueno a la casa del Señor.
Hermano, que no sea, mire hermano, que no sea otro objetivo venir a la casa del Señor, sino a saciar nuestro espíritu. Entonces, ¿sabe qué se convierte? El cuerpo se convierte en un vehículo para el espíritu. Su cuerpo es un vehículo para traer al espíritu, para que venga a llenarse y venga a alimentarse y venga, hermano, a refrescarse. Entonces, qué lindo que vengamos con esa mentalidad de la iglesia, hermano, que mire, hasta nuestra manera de pensar en cuanto al congregarnos puede cambiar. Mire, la alabanza es un refrescamiento para el espíritu. La adoración, no digamos, la palabra también. Todo, hermano, lo que se realiza en un culto es como un alimento para nuestro espíritu. Entonces, venir con esa mentalidad: Señor, hoy voy a tu casa, hoy me voy a llenar del espíritu, hoy voy a comer, Señor, pero no voy a comer en la carne, sino que voy a llenarme. Esas otras palabritas que hay ahí, hermano: espiar es observar y es vigilar. Esas últimas tres palabras, hermano, no es hacia afuera, es hacia adentro. Hay que espiar nuestro espíritu, hay que observar nuestro espíritu. ¿Sabe, hermano, que es importante que nos analicemos a veces cómo estamos espiritualmente, hablando de nuestro espíritu? Porque pueden haber cosas que solo cuando nos sentamos a meditar y reflexionar acerca de nosotros mismos nos damos cuenta. Si no hacemos un stop, si no hacemos si no hacemos un alto y entonces nos desconectamos de todo lo que está a nuestro alrededor, hermano, y nos empezamos a escudriñar a nosotros mismos, no nos damos cuenta de los problemas que pueden haber dentro de nosotros. Es importante que dejemos un tiempo para pensar, para reflexionar acerca de nosotros mismos. Me he sentido muy cargado, me he sentido que con nada me enojo, me he sentido muy atribulado, aunque le sonrío a la gente, pero yo sé cómo estoy por dentro. Hermano, cuidado, ahí hay un problema ya, y que hay que atenderlo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo en el cuerpo? ¿Cómo los problemas del corazón? ¿Qué dicen los médicos? No, papito, esto hay que atenderlo ya o ya. ¿Por qué? Porque es vital, hermano, el corazón. Se le para el corazón a uno y hasta ahí nomás llega. Entonces, mire, el espíritu es algo también que, hermano, bien delicado, que tenemos que hermano, que cuidarlo. Yo no sé si el tiempo, hermano, se me está yendo, pero mire, leamos este otro versículo, que aquí también quiero sacar algunas cosas. Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina. Mire las recetas que nos da la Biblia. El corazón alegre, hermano, es una buena medicina. Pero el espíritu quebrantado, mire este versículo: el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Hermano, un espíritu emproblemado nos hace perder las fuerzas del cuerpo. Y como a veces solo atencionamos, hermano, yo soy fiel creyente, hermano. Déjeme expresar un poco mi manera de pensar, pero siempre apegado a la Biblia. Yo soy muy creyente de que hay enfermedades que se reflejan en el cuerpo, pero que su origen no es el cuerpo, es el espíritu. O sea, nosotros nos damos cuenta que estamos mal, pero porque el cuerpo nos da una alarma, pero que realmente la raíz de esa enfermedad no es en el cuerpo, sino que es en el espíritu. Y para que esa persona sea libre de esa enfermedad, necesita ser sano del espíritu primero, para cortar eso y que luego su cuerpo se empiece a restaurar. Y perdón, hermano, yo no sé si de repente voy a decir cosas que no, pero por eso a veces nos hacemos esclavos de medicamentos, porque esos medicamentos solo alivian el problema en el cuerpo, pero no cortan
el problema de raíz, que es el espíritu. Entonces nos toca estar comprando esos medicamentos por siempre. Y hasta los médicos dicen, este medicamento es de por vida a usted. Pero el problema no es el cuerpo. El problema es que, hermano, aquí dice, mire, aquí dice la palabra, el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Hermano, que el Señor nos ayude a entender esto. Hermano, necesitamos ser sanos en el espíritu. Necesitamos que el Señor obre en nuestro espíritu, hermano. Y la palabra de Dios, por eso Hebreos 4:12 creo que es lo que dice ahí, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra, dice, hermano, hasta partir aquella división entre el alma y el espíritu. Eso dice, hermano, Hebreos 4:12. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la palabra. Hermano, hay que aplicarnos la dosis de la palabra. Hay que comer la palabra. Mire, hermano, mire. Un exceso de la palabra no le va a hacer daño, nos va a hacer bien. Alguien dijo que cierta persona quedó loco por leer la palabra. Hermano, yo le digo, usted está más loco todavía. ¿Quién se va a poner loco por leer la palabra, hermano? Mire, una sobredosis de algún medicamento nos puede hacer daño. Pero yo le digo, entre más palabra comemos, más sano está nuestro espíritu. Entonces, hermano, mire, el espíritu abatido consume las fuerzas. Un espíritu, hermano, que no está bien, se refleja en el cuerpo. Y entonces empezamos yo tengo este problema en el cuerpo, tengo esta situación, yo voy a ir al doctor. Y el doctor le hace exámenes, no, pero usted no tiene nada. No, pero yo sí, usted no tiene nada. El problema es en el espíritu, hay un problema en el espíritu. Me fui a buscar, hermano, ¿qué es esa palabra quebranto? Y mire las otras palabras que se pueden aplicar en vez de quebranto. En vez de quebranto se puede decir es estar avergonzado, es estar confuso, eso es estar confundido, hermano. ¿Qué le parece esto? Estar desilusionado. La desilusión es un problema en el espíritu, puede afectar el espíritu. ¿Qué le parece esa otra? Es estar como fracasado, como secarse como agua, así como cuando el agua se evapora, hermano, o marchitarse como la hierba. Esa palabra también se puede emplear como algo de destruir, o sea, se puede decir un espíritu destruido. Mire, siempre los diccionarios nos abren un poquito más de las aplicaciones que se le puede dar a la palabra. Ahí yo puedo leer, hermano, un espíritu avergonzado consume las fuerzas, un espíritu confuso consume las fuerzas, un espíritu desilusionado consume la fuerza, un espíritu que se cree fracasado, hermano, consume la fuerza, un espíritu que se está secando, un espíritu que se marchitó, un espíritu que está destruido, hermano, consume la fuerza. ¿Cómo debe de haber una restauración en nuestro espíritu, hermano? ¿Y por qué estamos explicando todo esto? Porque hay que guardar nuestro espíritu para que nuestras descendencias sean consagradas al Señor. Una madre, un padre con un espíritu recto, con un espíritu fiel, con un espíritu firme, hermano, siempre va a tener una palabra para sus hijos. Siempre va a tener un buen ejemplo para sus hijos. Siempre va a tener un buen consejo para sus hijos. Siempre va a tener una palabra de bendición para sus hijos. Pero imagínense un espíritu amargado, ¿cómo va a bendecir a sus hijos, hermano? Un espíritu atribulado, ¿cómo cree usted que va a comprender a sus hijos en un momento de dificultad? Por eso, ¿cómo toma vida la palabra? Hermano, hay que guardar nuestro espíritu para tener una descendencia consagrada al Señor. Otras versiones en ese versículo, la versión Nuevo Mundo, mire cómo dice esta versión:
Un corazón que está gozoso hace bien como sanador. Es una buena medicina el estar alegre, hermano. Tal vez el domingo predico esto, fíjese que está eso ahí en mi corazón. Como es una medicina el gozo del Señor. Por eso Nehemías dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero tal vez el domingo hablamos. Pero dice la segunda parte de esa versión, pero un espíritu que está herido. Un espíritu que está herido. Esta versión ya no dice quebrantado, pero es traducciones, hermano, que son gente experta que hace las traducciones y las evalúan y dice, sí, esta palabra aplica para esa misma palabra. Y este traductor ya no dice quebrantado, sino dice, un espíritu que está herido seca los huesos. Hermano, hay heridas en el cuerpo que son notables. Esas las mira todo mundo. Hay heridas en el alma que ya tal vez un psicólogo nos ayuda a sanarlas ahí con la ciencia. Pero hay heridas en el espíritu, hermano. Esas heridas, solo nuestro buen samaritano, cuando saca su aceite y saca su vino y nos ministra las heridas, solo Él puede sanar esas heridas, hermano. Las heridas en el espíritu, solo el buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo, cuando saca su botiquín de misericordia y nos ministra esas heridas, entonces solo ahí somos sanos realmente de nuestro espíritu. Necesitamos el aceite de Dios y el vino de Dios, que fueron las dos cosas o tres cosas que sacó el Señor ahí. El buen samaritano dice, sacó su aceite, sacó vendas y sacó vino. Y sanó las heridas. Cuando vamos a revisar esa palabra heridas, son traumas, hermano. No son heridas superficiales, son heridas profundas. Son heridas que están en el interior. Entonces un espíritu herido seca los huesos. La versión latinoamericana, el buen humor hace bien al organismo. Mire qué cosas, el buen humor hace bien al organismo. Pero dice, si el espíritu está triste, esta ya no dice ni herido ni quebrantado, sino que si el espíritu está triste, ¿qué le parece lo que dice después? Los nervios se deprimen. Miren las diferentes versiones. Una dice que consume las fuerzas, otra dice que seca los huesos y esta dice que los nervios se deprimen. Hermano, de ahí viene la depresión. Hermano, todo problema depresivo. Yo sé que a veces la parte médica no está de acuerdo con lo que nosotros los predicadores decimos, pero que nos perdonen, hermano, que nos perdonen. Pero mire, hermano, los problemas de depresión son problemas espirituales, son problemas en el espíritu de la persona, que hay que ministrarlos. Otra versión, la versión Jerusalén. El corazón alegre mejora la salud, pero el espíritu abatido, esta versión también dice seca los huesos, pero hay espíritu entonces abatido. La PDT dice, la alegría es como una buena medicina, pero el desánimo, esta versión no menciona espíritu, pero menciona que puede haber un espíritu desanimado, hermano. El desánimo es como una enfermedad. Y la última versión que tengo aquí, que es la versión al día, dice, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído, el espíritu decaído, seca los huesos. Oh, hermano, cómo necesitamos ser ministrados. Tal vez hermanos de alabanza vengan aquí y ayúdenme a ministrar esto. Hermano, cómo necesitamos, hermano, de veras, con todo mi corazón, yo le traigo un mensaje de parte de Dios. Trato siempre de traer una palabra de Dios. Y yo le puedo resumir este consejo en esta frase: hermano, atendamos nuestro espíritu. Atendamos nuestro espíritu. No descuidemos nuestro espíritu. No descuidemos nuestro espíritu. Mire, si en algún momento tenemos que dejar de complacer la carne,
por atender al Espíritu, hagámoslo, vale la pena. Si le toca que rechazar una invitación que quizás usted estuvo esperando por mucho tiempo, pero si está entre las dos decisiones, ¿qué atiendo? ¿Mi deseo o atiendo mi espíritu? Atendamos el espíritu. El mensaje es: hay una parte más importante en nuestro ser, y es nuestro espíritu. ¿Es importante el cuerpo? Sí, es importante. ¿Es importante el alma? También es importante. Pero el bienestar de esas otras dos partes de su cuerpo y de mi cuerpo, de mi ser, vamos a decirlo así, de mi ser, esas otras dos partes de mi ser dependen, para que ellas dos estén bien, dependen que mi espíritu esté bien. Entonces que se nos abra el entendimiento, hermano. Que se nos abra el entendimiento. Tenemos una prioridad. Tenemos una prioridad, y es nuestro espíritu. Es nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está bien, nuestra alma va a estar bien y nuestro cuerpo va a estar bien también. Pero el enemigo nos quiere hacer ocultar todas estas verdades. El enemigo quiere camuflajear la verdad y siempre quiere que andemos preocupados por las cosas naturales y que desatendamos las cosas que alimentan nuestro espíritu. Siempre el enemigo va a luchar, hermano, para que no nos congreguemos, para que no escuchemos palabra, para que no leamos la palabra, para que no oremos, para que no busquemos el alimento del espíritu. Siempre el enemigo va a luchar. Ese va a ser la lucha, hermano. Pero entendamos esta noche, que se nos hable el entendimiento, que nosotros tenemos un ser más importante de los tres, más importante, y es nuestro espíritu. Necesitamos alimentarlo. De tal manera que Pablo, cuando habla de esto, él pone en primer lugar al espíritu. Tal vez busca ahí 1 Tesalonicenses 5:23. Mientras usted se pone de pie, mire, vamos a cerrar con este versículo. Ahí está un pequeño resumen que hice. Pero en 1 Tesalonicenses 5:23, Pablo pondera esto, hermano. Pablo lo pondera y dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y mire lo que dice él: que todo vuestro ser, y mire que pone primero: espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles. Pero el orden hay que tomarlo en cuenta. El orden bíblico, el orden que nos da la palabra. ¿Cómo tenemos que atender nuestro ser? ¿Cuál es la prioridad en nosotros? El orden bíblico, ahí está: espíritu, alma y cuerpo. Pero a veces nosotros tenemos cambiadas esas prioridades. Primero queremos atender el cuerpo, hermano, a como dé lugar. A como dé lugar. El cuerpo lo queremos atender primero, hermano. Pero no es así. Lo que debemos de atender primero es el espíritu. Y cuando nosotros atendemos el espíritu, se nos arreglan un montón de cosas, hermano. Nuestra manera de pensar cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra manera de caminar cambia. Y entonces eso empieza a reformar nuestra alma. Un espíritu recto, un espíritu fiel, hace una alma fiel, y por ende va a haber un cuerpo que va a responder también a la fidelidad de Dios. Hermano, a veces nosotros queremos hacer las cosas de afuera para adentro. Mire, es muy común escuchar: yo voy a ir a la iglesia hasta que deje de hacer esto, yo voy a ir a la iglesia hasta que pueda corregir mi vida, yo voy a ir a la iglesia. Hermano, eso no es así. Eso no es así. Dejemos que el Señor primero trabaje en nuestro espíritu para que pueda haber una reforma en nuestra alma. Y por último, el Señor trabaja en nuestro cuerpo, nuestra manera de andar, nuestra manera visible. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos.
Aleluya. Cierra sus ojitos. Meditemos en esto, hermano. Meditemos. Señor, hoy traemos la oración que hizo David, que está escrita en el Salmo 51, verso 10. Renueva dentro de mí un espíritu fiel. Renuévalo. Podemos orar al Señor de esa manera, hermano. Podemos orar, dígale al Señor: Señor, aquí está mi espíritu, yo te lo presento. Mete tu mano, Señor, en mi espíritu. Mete tu mano. Límpialo. Santifícalo. Señor, reconozco mi necesidad. No en el cuerpo, no en el alma. Reconozco esta noche la necesidad que tengo en mi espíritu. Ahora, Señor, a la luz de tu palabra he entendido que para tener una descendencia consagrada a ti, que para tener hijos consagrados a ti, que para tener una casa consagrada a ti, Señor, necesito tener bien mi espíritu. Necesito, Señor, que tú obres en mi espíritu. Ore al Señor. Ahí hoy no voy a pedir que pase nadie aquí enfrente. Allí donde usted está, yo creo que este mensaje es para todos al final, hermano. Es para todos. Ahí. Pero abra sus labios. Hagamos unos minutitos de oración. Pidámosle al Señor por lo que hemos recibido hoy. Señor, yo quiero que mi casa sea para ti. Yo quiero que mi casa sea consagrada, Señor. Yo como pastor, yo quiero que esta iglesia sea una iglesia de familias consagradas a ti, Señor. Pero qué necesario es mi espíritu, Señor. Si hay amargura, oh Señor, quítala. Así como hiciste ese milagro con Noemí, le quitaste la amargura. Señor, si hay quebranto, así como Ana estaba quebrantado de espíritu, Señor, pero ahí fue restaurada. Señor, si hay desánimo, aquel hombre que estaba tirado en el camino, ahí llegó David, le dio pan, le dio agua y se reanimó. Señor, que venga ese sustento a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Cristo. Obra en nuestro espíritu, Señor. Obra en nuestro espíritu. Oh, dígale al Señor: mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Oh, aleluya. Mi vida nunca más. Que se abra nuestro entendimiento esta noche. Que no nos vayamos igual hoy. Que nos vayamos en otra dimensión ahora. Señor, hay una necesidad en nosotros. Permítenos atender nuestro espíritu. Hermano, atiende tu espíritu. Hermano, ya no tengas descuidado tu espíritu. Atiéndelo. Atiéndelo. Oh, Padre, yo te ruego que nos hagas entender esto, Señor. Aquí está el cambio de nuestra vida. Entender esto, Señor. Ahora, Señor, queremos entender la necesidad que haya en nuestro espíritu, Señor. Ir abrazo que dará vaso, cada abrazo que ir abrazo. Oh Señor, crea en mí un nuevo corazón, pero renueva dentro de mí, un espíritu fiel.
espíritu libre de contaminación, libre de amargura, libre de congoja, libre de tribulación, libre de esclavitud, libre de desánimo. Señor, crea en mí, renueva en mí un espíritu nuevo, oh, un espíritu fiel delante de ti. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Aleluya. Mi vida nunca más será igual. Atendamos nuestro espíritu. Atendamos nuestro espíritu. Quizás de las cosas que no se nos deben de olvidar nunca, hermano. De repente hay mensajes que se nos van de nuestra memoria. Nos pasa a todos. Pero hay mensajes que deben de quedar eternizados en nuestro corazón. Y que caminemos conforme a ellos. Que no haya un día de aquí en adelante, que no haya un día en la cual nosotros no podamos pedirle al Señor: Señor, obra en mi espíritu, obra en mi espíritu. Que nuestra mente esté consciente de que nuestro espíritu necesita atención. Pongámosle atención a nuestro espíritu. No lo desatendamos. No lo ignoremos. Que ahora nuestra mente se vaya despierta y podamos decir: yo no quiero desatender a mi espíritu. No, ya no. Quiero atenderlo. Quiero tener esa vigilancia. Quiero tener esa supervisión a mi espíritu. Quiero tener ese cerco alrededor de mi espíritu. Quiero guardarlo. Porque entre las cosas que eso trae, entre una de las cosas que eso trae, entonces cumpliremos la demanda del Señor para nosotros como sacerdotes. Y es tener familias consagradas al Señor. Levante sus manos. Padre, queremos esas familias consagradas a ti. Ustedes, madres, padres que están pidiendo por sus hijos, ahora dígale al Señor: yo he entendido mejor esto, y yo, Señor, me voy con esta palabra: familias consagradas a ti. Familias, descendencias consagradas a ti. Vamos a supervisar nuestro espíritu. Vamos a cuidar nuestro espíritu. Vamos a atender nuestro espíritu. Vamos a tensionar nuestro espíritu para que se cumpla tu palabra. Familias consagradas a ti. Descendencia consagradas a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos vamos con bendición. Nos vamos llenos de ti esta noche. Y vamos bajo la cobertura tuya, bajo la protección de tus alas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga.